Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más acá en NTV Narcisismo TV. Ustedes saben que acá en el canal nosotros hemos llevado este caso de Gloria Trevi y bueno, todo lo que ha sido la reapertura del mismo con respecto a esta oportunidad que se abrió en California. Y hace un tiempo cuando pues, estaba comenzando con todo este caso, yo me di a la tarea de imaginar cómo podría desembocar en términos jurídicos todo este escenario. Y bueno, lo empecé a escribir en notas y son obviamente hipótesis, son teorías en qué carta podría jugar cada parte, pero de eso se va a tratar el episodio de hoy básicamente. Vamos a hablar justamente de las posibilidades que existen y que se disipan en el horizonte con respecto a esta batalla jurídica. En ese entonces, ya ha pasado realmente casi un año cuando yo escribí todo esto, pues lo debatí con amigos también y estuvimos más o menos desarrollando diferentes puntos. Lo que me pareció más interesante luego de descubrirlo, pues leer otra vez mis notes del teléfono y ver que algunas cosas se convirtieron en realidad. Sin embargo, no es esto lo interesante es lo que posiblemente podría pasar que no se ha llevado a cabo. Y es ahí donde justamente podemos abrir el debate al episodio de hoy. Vamos a analizar las posibles movidas jurídicas de Gloria Trevi y de las Jane Does, las mujeres que han decidido alzar la voz en una corte de California para denunciar presunto tráfico y abuso, bueno, como les decía, de índole íntima, ocurrido en los años 90. Y bueno, esto no se trata de un caso legal nada más. Estamos hablando de una narrativa compleja que involucra trauma, manipulación, celebridad y poder. ¿Qué pasa cuando el pasado regresa con más fuerza que nunca? Cuando las heridas que parecían cerradas vuelven a abrirse en una nueva corte, con víctimas, pruebas y las mismas figuras centrales. Este juicio puede cambiarlo todo, incluso décadas después de que se creyera cerrado el capítulo más oscuro del caso Trevi Andrade Portillo. Y para seguir con este panorama que vamos a imaginarnos en este capítulo, hay que entender por qué ahora, cuál es el contexto del caso. Pues resulta que tras el auge del movimiento Me Too y la reforma de las leyes en California, varias mujeres decidieron presentar una demanda civil contra Gloria Trevi. Alegan haber sido explotadas cuando eran menores de edad bajo el esquema liderado por Sergio Andrade, pero con participación directa o indirecta de Trevi y María Raquel Portillo. Aunque ella fue encarcelada y luego liberada sin condena definitiva, la justicia de Estados Unidos puede evaluar el caso desde otra óptica, sobre todo si hay pruebas de daño emocional, explotación o encubrimiento. Y aquí vamos con la primera parte que sería las cartas que podría jugar Gloria Trevi en su defensa. Bueno, estamos, digamos, sacando por ejemplo este factor a Sergio Andrade y Raquel Portillo, porque desde mi punto de vista creo que las jugadas que Gloria Trevi aplique con respecto a sus movimientos legales y los abogados que la representan van a ser los que van a dirigir, digamos, a estas dos partes de alguna manera. Esto es una especulación, por supuesto, pero creo yo que ella va a direccionar un poco lo que sería la defensa de esta parte de esta demanda. Trevi podría argumentar diferentes puntos y esto es súper interesante porque creo que ya los hemos visto, ¿no? El punto número uno es pedir la desestimación, disculpen, del caso. Trevi podría argumentar que el caso ya fue juzgado en México, alegando cosa juzgada. Eso creo que es una figura jurídica porque también lo estaba, cuando lo debatí con amigos, lo puse como en serif, que sí, como en diagonal, y creo que eso significa que es algo jurídico. Y los hechos, por supuesto, también este mismo argumento podría adjudicar que los hechos están prescritos, aunque las leyes en California permiten excepciones. Y bueno, también podrían alegar justamente a esto de pedir la desestimación del caso, esto de la jurisdicción, que no es jurisdicción suficiente de Estados Unidos para juzgar este caso. Son básicamente estos tres componentes los que acompañan lo que sería la petición de la desestimación del caso. Y esto evidentemente es lo que vamos próximamente a entender si se logrará o no. ¿Se podrá desestimar el caso o se llevará a juicio? Eso es algo que nos tiene a todos, digamos, esperando a ver cuál será la determinación. Eso en el futuro lo veremos próximamente. Entonces ahí cada quien puede empezar no sé, a especular con respecto a qué es lo que sucederá. El punto número dos es atacar el anonimato de las Jane Does. Y eso lo vimos básicamente en lo que fue toda esta parte de, digamos, sí, esta pre-batalla jurídica antes de todo este juicio, porque en realidad básicamente la defensa de Gloria Trevi se, digamos, construyó a partir de la
el intento de la exposición de los nombres de las Jane Does. Básicamente, desde mi punto de vista, ella intentaba hacer esto para, al quitarles el anonimato, de alguna manera, eh, verlas desprotegidas, y esto es mi opinión con respecto a esto, porque me parece un poco extraño que hayan invertido tanto tiempo y tantos recursos en en estas herramientas para tratar de quitarles el anonimato, siempre que en realidad nunca decían cuál era el objetivo de quitarles el anonimato, porque bueno, Camille adjudicaba que es difícil luchar contra personas cuyas tú no sabes cuáles son sus nombres en ese sentido. Sin embargo, es obvio que ella misma lo dijo, que ella sabe quiénes son las Jane Does, ella lo sabe, Camille lo dijo en una entrevista. Entonces era un poco contradictorio estos dos argumentos, porque si por un lado estás adjudicando que la defensa ante esta demanda requeriría que tú sepas quiénes son, pero al mismo tiempo admites en la misma entrevista que sabes quiénes son, es un poco inverosímil, yo diría, ¿no? Pero bueno, quién sabe, la verdad es que desconozco mucho de temas jurídicos y sobre todo aquí en Estados Unidos, porque cada estado tiene diferentes formas de interpretar las leyes y es algo muy específico. Sin embargo, recuerdo mucho esa entrevista en la que ella decía que era difícil luchar contra alguien que no sabes quiénes son. Sin embargo, esto no parece tan difícil cuando a partir de la construcción de tu defensa tú sabes quiénes son. Sin embargo, lo que no puedes es comunicarlo al público. Entonces yo creo que ahí radicaba justamente lo que querían ellos conseguir, que el público estuviera impactado de alguna manera con respecto a los nombres de estas chicas. Y yo aquí hago un paréntesis para preguntarnos a todos. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si las Jane Does hubieran estado expuestas? Hemos visto el panorama hoy en día. Hemos visto realmente muchas cosas que han sucedido a pesar de que las Jane Does permanecen en el anonimato. Y creo que al final pues eso nos da una respuesta bastante rotunda con respecto a lo que hubiera podido suceder de haberse develado el nombre de las Jane Does. Sin embargo, y a pesar de todo esto, yo creo que el tema del anonimato de las Jane Does no es tanto tiene su relevancia con respecto a, no sé, creadores de contenido que estemos en YouTube hablando del caso o lo que sea, sino más bien a la importancia de que los medios de comunicación, sobre todo los masivos, no puedan utilizar el nombre de las Jane Does expuestas en teoría y en esta hipótesis al público, porque ahí se hubiera podido desatar una campaña de desprestigio de una proporción enorme, quién sabe. Esto es especulativo, por supuesto. Y bueno, continuamos con eso. Esa era la primera, una de las cosas que ya se vino cumpliendo. No sé si ellos seguirán justamente tratando de sacar a la luz el nombre de las Jane Does. Parece ser que es la única, digamos, parte en la que ellos pues tienen más ganas de contraargumentar de esta manera. Sin embargo, pues habría que ver si realmente no sería mejor invertir ese tiempo en tratar de demostrar la inocencia. Por ejemplo, la estabilidad mental en ese sentido quizás puede ser que ha demostrado esta persona, por sobre todo la cantante y bueno, María Raquel y el señor innombrable, no lo meto en esto porque él ya está insalvable. Pero lo que voy con todo esto es que, ¿cómo podrían, en vez de atacar que se exponga el nombre de las Jane Does en California, las acusaciones contra esta cantante y contra Raquel? ¿Cuáles son las bases fundamentales en las cuales ellas van a tratar de estructurar su defensa, de llegarse a dar la instancia de un juicio? ¿Qué argumentos podrían tener? ¿Cómo se demostraría que a lo largo de este tiempo ellas han demostrado no solamente un nivel de arrepentimiento, sino también además un nivel de admisión de que fueron víctimas de Sergio? Lo que hemos visto demasiado, digamos, muchísimo, así a nivel enorme y digamos descomunal, es la cantidad de entrevistas, series, reportajes, libros en los cuales uno podría argumentar lo contrario. Porque la realización de que estas personas son víctimas de alguien es reciente, no es de hace mucho tiempo, por lo menos no en cuanto a sus declaraciones públicas. Si tomamos en cuenta lo que ha sido la narrativa y lo que ellas han dicho entre los medios de comunicación durante todo este tiempo, podríamos indudablemente llegar a la conclusión de que lo reciente fue que ellas se consideraron víctimas. Y esto, básicamente también, es uno de los handicaps perfectos para este argumento con respecto a víctima o victimaria. Porque no solamente es la falta de conciencia con respecto a que has sido tú victimizada por una persona,
sino también es la falta de acción con respecto a este personaje que tuvo digamos, proceso de victimización contigo. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, a mí me parece súper importante, es ¿por qué no fue Gloria la que aprovechó esta ventana jurídica que se da en California para denunciar a Sergio, siendo ella la que está empoderada y, digamos, apalancada por empresas de medios de comunicación, el poder de su fama, de lo que ella simboliza? Yo estoy seguro que si Gloria hubiera querido, hubiera podido ella, incluso antes que todos, denunciar a Sergio en California, en esta ventana, porque ella también estaba ahí y Sergio también lo estaba ahí. Entonces, si ella fue Abu, odio decir Abu, pero bueno, Abu, en este contexto, ¿por qué no fue ella la primera que fue? Porque tienen que ser unas mujeres que están en el anonimato, que al mismo tiempo están en una batalla descomunal con un aparataje no solamente económico, sino también mediático, y son ellas las que dan la cara justamente por denunciar a este hombre. Esta denuncia es importantísima porque es una denuncia que indudablemente va a terminar con una condena aún mayor para Sergio Andrade. Y no es gracias a Gloria ni a Raquel. Es más bien gracias a las Jane Does que Gloria y Raquel han podido contrademandar y adjudicar su papel de víctimas. No como una, digamos, movimiento genuino e inherente a ellas, sino como una respuesta a lo que ya se venía desatando. Y bueno, lo último con respecto al anonimato de las Jane Does es que también podríamos especular con respecto a que los abogados de estas personas podrían intentar que se revele la identidad de las demandantes para desprestigiarlas, deslegitimarlas públicamente, o bueno, no desprestigiarlas, esa palabra creo que la puse ahí, pero bueno, obviamente por YouTube no la voy a adjudicar, pero sí deslegitimarlas públicamente o conectar sus testimonios con otras personas que ya han denunciado antes. Entonces, es parte de mantener la esencia de las denuncias y no caer en este sinsentido que a veces puede pasar en este caso, que es la proyección, que terminamos hablando de lo que hizo Menganito, Perenganito, y no de lo que está pasando en el meollo del conflicto. Y eso, ante eso yo siempre digo, para cualquier otra, no sé, inquietud, están otras instancias, están otros momentos jurídicos. Sin embargo, no se puede determinar la culpabilidad o no de ciertas personas tratando de hundir a las demás que las están acusando, porque esto no demuestra, sino, en teoría, la culpabilidad de quienes no logran defenderse genuinamente, intrínsecamente con sus propios accionarios, con su propio accionar. Bueno, la otra, justamente, que es la parte que es una de las categorías, es la contrademanda por difamación, que bueno, esto básicamente pues lo hemos visto de alguna forma, pero no relacionado a esto, sino en otras índoles. Trevi podría decir que estas acusaciones responden a una campaña para destruir su carrera y que todo está impulsado por intereses económicos o mediáticos. Esta la veo súper poco probable en ese sentido, porque esto que ella podría argumentar no solamente lo ha argumentado ya antes con respecto a otras demandas que existen en su haber, sino que es un discurso que ella ha mantenido durante mucho tiempo. Ella ha adjudicado de alguna forma, sin ninguna prueba, ojo, sin ningún tipo de evidencia fáctica que hasta ahora nosotros podamos contar con él, que ella está, digamos, siendo víctima de una campaña para destruir su carrera y que todo está impulsado por eso, justamente intereses económicos o mediáticos. ¿Qué intereses económicos podría tener una empresa o una compañía para destruir su carrera? ¿Cuál sería el beneficio económico que le traduciría esto en cifras a esa empresa? En teoría, yo no lo veo, la verdad. Este empecinamiento de una especie de corporación nefasta que está atrás de una persona que, bueno, solamente busca protegerse, carece, desde mi punto de vista, de los elementos claves para legitimarse como propio. ¿Por qué? Porque yo creo que a estas alturas ya es obviamente conocido que las empresas no pertenecen a una sola persona, sino son diferentes accionistas, que bueno, al mismo tiempo ellos tienen porcentajes que lo cotizan, bueno, en la bolsa y en todo esto. Pero lo que voy con esto es que no puede por el capricho de un director o de un CEO de una empresa o una compañía ir en contra de algo personal contra una persona, valga la redundancia. Y además de todo esto, lo más extraño de todo esto sería que, ¿cuál sería la razón por la cual estas personas estarían empecinadas en destruir a esta mujer? ¿No será más bien que el accionar de ella en el pasado es lo que han tratado de exponer y esto le ha incomodado? Bueno,
Eso cada quien lo puede determinar desde su punto de vista. También podrían traer peritos y testigos a su favor. Podría traer psicólogos que avalen que ella también fue víctima. Esto lo dudo muchísimo. Porque, bueno, podría ser, en realidad, claro, porque obviamente la psicología es una ciencia que al mismo tiempo puede tener herramientas que son a veces un poco ambiguas y, obvio, con todo el respeto a la psicología, me encanta la psicología, pero sí se puede eh, utilizar herramientas psicológicas para legitimar ciertas narrativas que al mismo tiempo sean contrarias a otras que también son legitimadas por herramientas de la misma psicología. Esto puede pasar, sin embargo, creo que sería un movimiento muy riesgoso porque yo creo que cualquier persona que exponga la parte psicológica de todo esto va a tener sin duda, sin lugar a dudas, un resultado final con respecto al accionar de estas dos mujeres en lo que ha sido todo este tiempo. Porque el nivel de violencia que ellas han ejecutado contra mujeres que hasta ahora no se habían podido defender es enorme. Yo creo que muchas de ellas, por lo menos lo que es el caso de Raquel y, bueno, Gloria, evidentemente, siempre han contado con el silencio de las que han oprimido en ese contexto y desde mi punto de vista. Porque ellas han contado quizás con ese silencio que es el silencio del impávido, el silencio del desprotegido. Ellas nunca han estado protegidas por ninguna, digamos, o medio de comunicación o una persona que las abrace de alguna manera para ayudarlas a contar su historia, que podría ser y debería ser de alguna forma, porque es una labor social. Sin embargo, ellas quizás al haber normalizado esta tendencia a que ellas se quedaban calladas, digo, por ejemplo, sale un libro que ellas consideran que las han revictimizado, ellas se marchan al silencio porque evidentemente acostumbradas quizás a los accionares, digamos, ocultos de personas que, bueno, tienen intereses que son desconocidos para muchos, pues el miedo, la confusión, los vínculos traumáticos, ese nivel de bruma, de confusiones que en general era parte de todo este caso, era quizás la bruma con la que contaba Raquel al momento de hacer su podcast, creyendo ella que podía ser la que se, digamos, am, la que se creara esta figura de ser la vocera de un relato alternativo, en el cual iba, digamos, de alguna forma en contra del de Gloria. Pero ahí vemos que surge una tercera narrativa, que es la narrativa en la cual estamos siguiendo desde hace mucho tiempo, y es una narrativa mucho más propia, mucho más sólida, mucho más lógica, mucho más, que puede ser mucho más, para mí, probada en ese sentido. Porque Raquel solamente tomó en cuenta lo que a ella le hizo daño con respecto a Gloria y cómo Gloria la trató a ella. De hecho, hace poco estaba haciendo shorts para el canal acerca de una entrevista que tuvo Raquel en un canal de YouTube. El programa se llama El Interrogatorio. Y dice cosas impresionantes que ojalá la tomen en cuenta en el juicio en California. No sé bajo qué contexto van a tomar esto de la jurisdicción, porque es bastante, digamos, es complicada esa parte. Sin embargo, yo creería que debería tomarse en cuenta el amplio espectro en el que existió este caso, en general, así no sea netamente en el territorio de California, pero para entender las conductas y las víctimas y los victimarios habría que entender la totalidad de su accionar a lo largo de este tiempo. Entonces yo creo que eso posiblemente pueda ser algo que tomen en cuenta en el momento en que vayan a llevar a cabo este caso. Esto es súper especulativo, la verdad. Puede que no, puede que sí. Yo diría, y me parecería más lógico que sí, porque cómo entender a una persona cuando delimitamos solamente el contexto de algo tan pequeño un fragmento tan ínfimo en comparación con el resto de lo que pasó. A lo que voy con esto es que básicamente habría que sí, bueno, buscar diferentes profesionales. Yo estoy muy seguro de que también podría darse la presencia de expertos en la materia de llegarse a dar el caso del juicio. Eso estamos hablando en términos especulativos. Bueno, hay también el hecho de que personas cercanas testifiquen sobre su ignorancia frente a los abusos de Andrade. Bueno, básicamente esto pues no sé si ignorancia podría ser ya la palabra, porque en este momento cuando escribí esto no había muchas cosas, eso también lo quiero aclarar, que hoy sé, que antes no sabía, pero la ignorancia con respecto al abuso que hizo Andrade es algo que es imposible de probar. Lo que es posible de probar es la consistencia en la necesidad de ocultar estos abusos por parte de esta persona en aquel contexto, de estas personas en aquellos contextos. Puede ser que ellas adjudiquen también que, como ha habido casos en el pasado, que fue que las chicas en el fondo defendieron a este hombre en algún punto y después lo acusaron,
Pero lo que me parece interesante de esto es que la parte acusatoria por parte de Raquel y de Gloria nunca vino. Nunca vino de manera directa, siempre vino de manera muy individualista, muy relacionadas a ellas. Es como que yo no es que fui víctima de un proceso de trata, sino que realmente yo estaba enamorada de una persona que era mi esposo. Eso es como una lógica, pero es muy hacia, am, como muy, que solamente se relaciona con lo que yo viví y no lo entiendo. Bueno, con lo que yo viví, no, con lo que yo interpreto de lo que viví. Al mismo tiempo pasa con Gloria. Gloria nunca dice el nombre de ninguna de las chicas que formaron parte de los años más importantes de su vida, me imaginaría yo, porque quizás no pudo ella y no puede entender que estas muchachas merecen una disculpa por parte de ella, un perdón genuino, no lleno de tequiñuelas ni de segundas intenciones, porque eso es un gran error para mí de lo que ha hecho Gloria, no poder actuar desde el corazón y decir sinceramente con una humildad: me equivoqué, hice esto mal, lo admito y ante esto asumo mi responsabilidad para con las personas que afecté. Eso habría hecho un cambio enorme en este panorama y lamentablemente para algunas personas esas palabras les cuesta muchísimo. Yo creo muchísimo en el poder del perdón. Yo creo que cuando tú te equivocas es enormemente gratificante poder admitirlo y aceptarlo porque te quitas un peso de encima y genuinamente aprendes de todo esto. Yo usualmente pido perdón cuando me equivoco, o sea, siempre voy a la persona, le digo: mira, cometí este error. De hecho, eso es lo que yo he notado que no mucha gente hace en general, bueno, por lo menos conmigo, no, casi no es tan común que la gente diga: mira, me equivoqué en esto, no, o sea, eso casi no me pasa, pero yo soy muy pro de eso, de ejercitar esa palabra, pedir las disculpas que sean necesarias y hacer introspección con respecto a tu accionar, porque así evolucionamos. Entonces creo que eso es súper importante y creo que le faltó mucho a Gloria y a Raquel, porque no han logrado ellas realmente dar una disculpa que tenga la dignidad y la responsabilidad que amerita lo que ellas hicieron, que hasta hoy es algo que ya no se puede negar. Ellas no van a hablar nunca de lo que ya hay pruebas que puedan demostrar lo que pasó. Hay testigos infinitos con respecto a lo que vivieron. Hay padres, hay familias afectadas, hay personas que realmente fueron muy afectadas, bueno, de manera inenarrable, por así decirlo. Y bueno, yo creo que lo mínimo era tratar de simbólicamente, por lo menos, dar ese mensaje a la sociedad en el fondo, porque nosotros también como sociedad deberíamos estar pendientes de lo que es las figuras públicas, porque las figuras públicas de alguna manera moldean la forma en la que nosotros vivimos esta sociedad. Entonces, es como la política. Yo creo que hay gente que hace tiempo decía como que, bueno, a mí no me importa la política, yo soy apolítico. Yo creo que la política no es que te tenga que importar, sino que la política es algo que te va a pasar si tú no le prestas atención. Y es como la economía o como muchas otras ciencias que en el fondo, pues si no las logras entender, dominan tu vida sin que tú te des cuenta de cómo afectan las mismas el accionar de tu día a día. Y bueno, pasa algo así con las figuras públicas también, que si nosotros en realidad no alzamos la voz por las injusticias, ¿quiénes somos como sociedad? Y en este caso han habido muchas injusticias. Y eso es algo que realmente no se puede negar. Y obviamente, pues entiendo también que hay un lado B de este argumento. Sin embargo, pues ajeno estoy a entender las lógicas del lado B. Entiendo que son igual seres humanos como nosotros. Sé que tienen sus argumentos, tienen sus creencias, tienen sus convicciones con respecto a lo que ellos creen. No les daría el tinte ya de la demonización de sus interpretaciones o de sus objetivos, porque al mismo tiempo digo, si ellos están de aquel lado, pues creo yo que podría velar por esa no interpretación de lo que nosotros de este lado estamos defendiendo. Pero bueno, cada quien con su manera de ver las cosas, y creo que es un ejercicio bastante interesante porque nos enseña acerca de la vida y en todo argumento siempre hay una contraparte. Todo lado A tiene su lado B y este lado B se estructura muchas veces con los restos de lo que pueda recoger de una verdad que se cae a pedazos. Entonces, eso es para que los podamos reflexionar un poco. Y bueno, lo otro que queda con esto, porque ya hablamos de las personas cercanas que testifiquen, pues amigos, o sea, managers o cosas así, pues no managers, obviamente no managers, pero sí, cosas por el estilo.
Y también intentará reforzar su narrativa pública de redención. O sea, esto es como una campaña en la cual ella podría empezar a eh, influenciar. Y yo creo que esto es muy obvio y yo creo que desde mi punto de vista es algo que hemos visto siempre, valga la redundancia, que es que Gloria no va a dudar en usar su poder público y su figura mediática para favorecer su narrativa. No es que ella va, por ejemplo, a decir, bueno, sabes que yo voy a dejar mi carrera y mi fama a un lado porque ella es una con esto que se ha convertido en este caso. Y yo me atrevo a especular que muchas canciones tienen mensajes que en realidad van mucho que ver con el caso. O sea, no puede ser coincidencia que de repente salga una canción que se titule Inocente o por el estilo. Pues yo creo que estas coincidencias no existen. Para mí tiene que ver un poco con el metamensaje de lo que hemos hablado en el canal varias veces, que es que a las personalidades tóxicas, en teoría, porque obviamente pues hablamos en aspectos generales, les gusta muchísimo a utilizar los símbolos para comunicar a través de un lenguaje simbólico, vale la redundancia, un mensaje que, aunque nos parezca a veces evidente, no puede ser ni comprobable ni fáctico. Es decir, yo te puedo decir que soy inocente en una canción y te puedo al mismo tiempo adjudicar que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la demanda de California. Y cualquier persona puede creer esto. Yo tengo la libertad de creer que no es tan así. Tengo la libertad de creer que algo tiene que ver con un mensaje que nos quiere comunicar. Y bueno, frases como, pues de que llore yo a que llore el mundo, que llore, algo así, o sea, como que en vez de que yo llore los voy a hacer sufrir a ellos también, cosas así que a mí me parecen bastante amenazadoras, pero bueno, esto es una interpretación mía, por supuesto. Bueno, mi gente, seguimos con esto. También está la otra categoría, bueno, ya salimos de esta subcategoría que eran testigos y peritos a su favor, lo de la contrademanda por difamación, que hablamos que ya no creo que lo utilice, así que esto lo podemos descartar. Y bueno, atacar el anonimato de la Gen 2. Vamos ahora con la otra categoría que es jugar la carta de la víctima y esto tiene su propia categoría porque sí, hay muchas maneras de jugar esta carta. Trey ha dicho en múltiples entrevistas que fue una menor manipulada por un hombre abusivo. Sus abogados podrían explotar ese argumento emocional para generar empatía tanto en el jurado como en la opinión pública. Y esto es básicamente para mí el eje central de la defensa que va a utilizar Gloria. Para mí esta es la parte más fuerte que ella puede adjudicar. Y este argumento que llama a la empatía y básicamente les digo, para mí es aquí donde está el meollo de la defensa. Es ahí donde vamos a ver justamente la parte más, mm, no sé, más voraz de las estrategias jurídicas del equipo de Camille Vázquez y bueno, todas las personas que la representan. En este contexto no estoy muy seguro si a estas alturas es la misma, los abogados de Gloria son los mismos que antes en el contexto del cambio de Camille hacia Texas y todo esto. No me acribillen, la verdad soy un ser humano que tampoco sé todos los detalles, estamos aquí en una charla especulando. Pero bueno, justamente es esto, es esta posibilidad de jugar a esto. Sin embargo, si esto es lo más fuerte, que yo me atrevo a decir que sí es lo más fuerte, pues bueno, es algo que va a ser complicado de contrastar porque el hecho de no implica que. Ahora vamos con las estrategias de las Jane Does. ¿Cómo se defienden las Jane Does desde el anonimato? ¿Quién las va a defender? ¿Cómo lo harán? Yo creo que es Karen Bartz, obviamente, que las va a defender, por supuesto. Que por cierto, Karen Bartz es brutal como abogada. Me estoy investigando sobre ella, es genial. Me gusta muchísimo ella y estuve en un podcast hace un tiempo en el que habló justamente del abuso de las personas, de las figuras públicas, del mundo del espectáculo en general. Y wow, o sea, es impresionante. De hecho, lo voy a llevar al canal en algún punto, así que próximamente. Bueno, una principal es que es presentar el patrón de conducta, porque nosotros a través del patrón es donde vamos a poder, digamos, generar este esquema mental con respecto a cómo se estructuran las culpabilidades, quiénes son victimarias y quiénes son víctimas, porque en el fondo esa es la pregunta principal del juicio. ¿Cómo se diferencia una víctima que se convirtió en victimaria? ¿Qué hace que una sí y otra no? ¿Por qué ese nivel de, digamos, de culpabilidad? Y es esto lo que necesitan crear las Jane Does para poder demostrar lo que quieren demostrar en California. Ellas van a tener que crear este sistema. Es un sistema que parece complejo, pero al mismo tiempo, debido a la amplia cantidad de material que existe, sí se puede hacer. Y creo que lo bueno es que es público todo lo que se puede utilizar. Buscarán mostrar que lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino parte de un sistema organizado y repetido. Harán uso, por ejemplo, de testimonios de otras víctimas, fragmentos de reportajes antiguos y archivos judiciales en México. ¿Cómo demostramos que el modus operandi, por ejemplo, del rol que tenía Gloria era algo que ya estaba estructurado de esa forma? A través de contrastar las diferentes versiones, entender los testimonios,
las apariciones en entrevistas o en medios de comunicación, qué hacía, qué rol cumplía, porque ahí había una manera de existir en este circuito. Este circuito que en teoría podría ser un circuito psicopático y un circuito cuyos roles están bien establecidos. Entonces creo que demostrar el rol de Raquel y de Gloria, a diferencia, por supuesto, del resto de las chicas, porque ya hemos visto que también está el pantano este fangoso en el cual la gente pretende, no ellos, no quiero acusar a nadie, pero en el fondo hemos visto a lo largo de este tiempo que sí, existe este nivel de Darbo, de proyección de la culpa, de decir, por ejemplo, bueno, pero yo, si esta la llevaron aquellos y tú también convenciste a no sé quién, esa proyección de la culpa nos saca del meollo del asunto. Es que no estamos hablando de qué hicieron las demás, sino qué hiciste tú y de qué tú eres responsable. Porque claro, esto es en California, sí es así, sí hay que demostrar esto. Pero más allá de esto, cuando se trataba de la reputación de una cantante, nunca se debió quitar el foco de entender qué hizo ella y no relacionarnos con las otras. Porque la única que tiene que responder a ese nivel, a la sociedad en su totalidad, es la cantante, no son las otras chicas. Porque ninguna de ellas les mintieron a cientos y miles de personas abiertamente con respecto a quién eres tú como ser humano. Eso es justamente lo que quería la sociedad, el clamor de una sociedad en su contexto, en su momento, que bueno, fue opacado por, bueno, lo que pasó en Chihuahua, que bueno, ustedes ya saben qué pasó. Y bueno, el clamor siempre estará y siempre ha estado ahí, porque el clamor de la gente no se apaga. Los seres humanos tendemos a levantarnos ante las injusticias, es algo parece instintivo, básicamente. Y por mucho que haya, digamos, esa, sí, esa especie de brisa en el medio de la noche, una brisa que es gélida en muchos sentidos, es una brisa que te deja desamparado. Y ese desamparo justamente es el que han sentido las víctimas a lo largo de todo este tiempo. Es increíble que hayan usado muchas personas su poder para destruir a otros que en el fondo no tenían más que simplemente su voz. Porque el nivel de pobreza en el que quedaron las víctimas de este caso es terrible. Y el nivel de desamparo es aún peor. Pero bueno, continuemos con esto. Entonces, vamos a tratar de mostrar este patrón de conducta. Bueno, buscarán mostrar que lo ocurrido no fue un hecho aislado, básicamente. Y ya sabemos cómo se puede demostrar esto. Ya ahora quedará de la defensa de ellas cómo lo demuestran. Pero el patrón de conducta, yo estoy seguro que va a ser un eje central también de la defensa. Demostrar un patrón de conducta que nos dice una conciencia y al mismo tiempo un nivel de complicidad. Ahora, esto todo en teoría, por supuesto. Basarse en las leyes de protección a víctimas. Esa es otra categoría de la parte de la defensa de las Jane Does. Las demandantes pueden ampararse en las leyes de California que extienden el plazo de denuncia para víctimas de abuso, ustedes saben, alegando que el trauma les impidió hablar antes. Y esto es totalmente válido, por supuesto, y ya de hecho es lo que están tratando de llevar a cabo. Y es que no se deberían las leyes limitar a hacer callar a unas personas que están alzando la voz por su proceso de victimización. Deberían las leyes entender qué están diciendo y qué tan cierto y qué tan verídico es esto. Eso es básicamente lo que yo siento que debería pasar. Sin embargo, estamos hablando de plazos y evidentemente pues los temas de la lógica jurídica nosotros no podemos cambiarlos. Todo tiene digamos, un cierto tiempo, bueno, excepto por ejemplo la violación de derechos humanos, que eso no tiene un tiempo para dejar de ser efectivo. Que también, yo me imagino que también podrían ser estos, básicamente son violaciones de derechos humanos, así que no vería yo por qué habría que tomar esto del tiempo, eso ya caducaron. No, a mí me parece que estamos hablando de violaciones de derechos humanos a nivel enorme y amplio, entonces cuando pasa esto, pues en el fondo yo creo que eso no debería caducar, no caduca en el fondo, pero a veces uno vive en la anomia. La anomia en términos de sociología es la adaptación a una norma que no es lógica, no debería ser legítima y no es legítima en términos, digamos, instaurados, pero al mismo tiempo la anomia está presente como aquella persona que dice voy a pagar un soborno porque es la anomia de mi día a día, yo sé que esto se hace así. Eso es lo que una anomia puede significar y para mí nosotros en Latinoamérica, bueno, en el mundo, pero básicamente y particularmente en Latinoamérica, especialmente en mi país Venezuela, por supuesto, pero hablo en términos de Latinoamérica en general, tenemos muchas anomias en nuestro haber y entendemos algunas cosas como ya normalizadas y a veces nos cuesta decir, esto no debería ser así, pero bueno, eso es
para otro tema. Y bueno, básicamente pues conservar el anonimato, por supuesto que esto ya lo hemos visto que ha tenido éxito. Podrían solicitar protección judicial para no revelar sus nombres por razones de seguridad, salud mental y prevención del acoso. Esto está, básicamente yo dudo que ellas vayan a ser desprotegidas del anonimato, eso es muy poco probable. Y bueno, lo último es usar declaraciones, no, lo penúltimo creo. Sí, lo penúltimo, exacto. Es usar declaraciones públicas de Trevi en su contra. Canciones, entrevistas y actitudes que muestran la falta de empatía o minimización del caso podrían ser usadas como pruebas de su actitud revictimizante o de manipulación. Y bueno, espero que esto sea demasiado usado porque les voy a decir algo. Si hay algo que no tienen las demás que tiene Gloria, era la responsabilidad que tenía a través del el micrófono en el que ella estaba hablando. Ella no se puede equiparar al resto de las chicas porque a un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y ella tenía un gran poder y tiene un gran poder. Pero ¿dónde está la responsabilidad de ella con respecto a este gran poder? ¿Es justo que la gente que tenga poder no tenga una cuota mayor de responsabilidad con respecto a su accionar? Eso me parece totalmente desproporcional. Y no solamente esto, sino que además las cuentas que se tengan que rendir con respecto al accionar de estas personas tienen que ser medidas en cuanto al impacto que las mismas han ejecutado. No es lo mismo que una de las víctimas hable y haya dicho algo respecto al impacto que, por ejemplo, ha tenido un libro de Gloria o una serie de Gloria o todo esto. Entonces no se pueden medir estas dos cosas con la misma vara. ¿Y por qué no se pueden medir? Básicamente porque es desproporcional y es inequitativo. Entonces nunca se ha tomado este nivel de, y yo siento que esto debió haber estado presente, pero nunca lo he visto muy presente, y es que la misma vara con la que pretenden medir a Gloria es la que usan para medir a las demás, cuando las diferencias son enormes y abrumadoras. Sí, Gloria estuvo con Sergio a una edad, a cierta edad, y sin embargo, al mismo tiempo, ninguna de ellas vivió el proceso de transformación que debería ser un proceso de emancipación con respecto a este hombre, que era la carrera apalancada por la misma Gloria. Ella estaba en una posición de liberarse y liberar a las demás que ninguna otra tenía. Bueno, esto sacando obviamente que las demás estaban amenazadas también, como por ejemplo o sea, las figuras políticas que están alrededor de todo este caso, el nivel de, bueno, de todo ya hemos visto en los testimonios de la misma Brandy Ruiz que la misma Gloria le decía que nadie le va a creer y todo esto. Esos son testimonios de la prima de Gloria. Esos son testimonios de la prima de Gloria, que dijo que a ella nadie le va a creer y va a decir que está loca. De hecho, ella también cuenta que la mamá de Gloria empezó a decir que ella estaba loca. Es a esto lo que vamos. Esta bondad, ¿por qué no está? Es lo que yo me pregunto. Porque las demás podrán ser lo que ella quiera que sean, pero el hecho de que las demás sean algo terrible no te hace a ti transformarte en algo aún peor. Y ellas no son nada terribles, por supuesto que no, pero estoy hablando en términos de lo que ellos quieren debatir. El hecho de que Gloria las hunda y les diga envidiosas, les diga que no han logrado nada, lo que quiera, ¿dónde la deja ella? Porque tú eres el ser humano que está diciendo esto del otro, pero ¿qué haces tú con eso que estás viendo del otro? Desde el poder que tienes y desde tu responsabilidad. Esa es la pregunta. Porque yo no puedo transformarme en lo que yo veo mal en el otro para equipararnos y los dos hundirnos a un nivel de depravación. Esto en teoría, por supuesto que no creo que haya una depravación del lado de las chicas, por supuesto que no. Pero usando esa misma lógica de la envidia, de que no han logrado nada, de que se quieren enguindar de ella o lo que sea, no es lógico y justo que haya rabia detrás de todo esto, porque pónganse ustedes en el lugar de las mujeres que han vivido todo esto. Ver a esta señora llamarlas las put de Sergio, o a la misma madre de esta mujer hablando terrible de ellas también donde vaya, en vez de esta señora, la señora Ruiz Arredondo, pedir una disculpa también al mundo entero, porque en el fondo ella era socia de Sergio. Entonces, no hay este nivel de mea culpa. Un mea culpa que te haga, no sé, renacer realmente de tus propias cenizas, pero no en un nivel de marketing, sino un nivel realmente genuino. Porque el renacer, yo creo que muchas de ellas han renacido mucho más como el ave fénix que lo que Gloria pudo haber cambiado. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, vamos a ver, qué más falta, mi gente? Ya vamos llegando al final, porque esto se excedió un poco, pero básicamente son estos. Podemos recapitular, mejor dicho, yo creo que va a ser un post poniendo cada uno de estos puntos y vamos a ver qué piensan ustedes, cuál podrá ser la parte más fuerte. Yo creo que es momento de que todos nos vayamos empapando un poco de la parte jurídica para poder defender lo que queremos defender
con lógica. Ahora, bueno, y también esta última parte de la defensa de las chicas, yo estoy seguro que de las Jane Does en general, yo estoy seguro que podrían llamar expertos que expliquen cómo una mujer que parecía una víctima también pudo ejercer control psicológico sobre otras menores. Aquí entran conceptos como el narcisismo encubierto, reproducción del ciclo de abuso y coerción compartida. Coerción compartida, reproducción del ciclo de abuso y narcisismo encubierto. Ustedes anoten esos conceptos, sobre todo la de coerción compartida. Porque si algo ha demostrado sectas como Nexium con Alison Mack o personas como figuras como Kat Torres, es que muchas depredadoras, muchas victimarias, pueden esconderse detrás de este papel de víctima. De hecho, hay pocas victimarias que no hayan utilizado el recurso del papel de víctimas. Todas, casi todas las victimarias, cuando son descubiertas, usan el papel de víctima como puedan, hasta que quedan expuestas. Y bueno, los acuerdos finales de todo esto, mi gente, son acuerdos extrajudicial. Trevi podría negociar una suma económica a cambio de que se archive el caso sin llegar a juicio. Esto evitaría, por ejemplo, la exposición mediática y el daño a su marca personal. Un acuerdo extrajudicial es una posibilidad. El segundo panorama posible es un juicio altamente mediático. Si las partes no ceden, el juicio será transmitido por medios y podría volverse un fenómeno como el de Amber Heard y Johnny Depp, solo que con un trasfondo mucho más oscuro. El tercer panorama puede ser un precedente judicial. Una condena civil podría abrir paso a otras víctimas, a nuevos casos o incluso a una reapertura del debate legal en México sobre el rol de las celebridades en las redes de explotación. Está complejísimo los tres panoramas, así que yo no sé realmente cómo podría terminar esto, pero el último, que es el precedente judicial, me parece que podría ser bastante impactante, que es que una condena civil de llegarse a llevar a cabo podría abrir paso a otras víctimas, a nuevos casos o incluso a una reapertura del debate legal en México sobre el rol de las celebridades en redes sociales. Pero bueno, antes de todo este debate, que es una utopía, yo creo, básicamente, porque habría que explicar por qué Gloria fue la cara de la reforma de la ley de antitratas y por qué Raquel salió en el Congreso hace poco. No sé si era el Congreso o algo de diputados, realmente no entendí bien qué era, pero sí sé que está vinculada a Sergio Mayer, porque bueno, su mismo esposo dijo que él era amiguísimo de Sergio Mayer y que lo iba a llamar para ver qué hacían ciertas... Una cosa ahí toda loca. En fin, el punto de todo esto es que, bueno, por cierto, que ojalá que podamos entender todos que como decimos, los funcionarios públicos no están ahí para favorecer una llamada telefónica con respecto a una opinión que tenga una persona con respecto, valga la redundancia, a figuras, porque ellos son elegidos por el pueblo y sus salarios son pagados por el pueblo. Y bueno, no sé, realmente no voy a hablar de ese tema porque ahí nos entramos en otro dilema y bueno. En fin, mi gente, la conclusión de todo esto. El juicio en California no es solo sobre Gloria Trevi, es sobre la memoria colectiva de una generación, sobre las niñas que fueron silenciadas, sobre la justicia que llega tarde, pero aún puede llegar. Este caso pone en la balanza algo que más que una reputación, pone a prueba nuestra capacidad de ver más allá del espectáculo y reconocer lo que ocurre detrás del escenario. Y mientras Gloria Trevi afila sus defensas, las Yendos apuestan por una verdad que ha esperado demasiado para salir a la luz. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Gloria Trevi fue víctima o cómplice? ¿Estamos listos para enfrentarnos a la verdad de la historia? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Narcisismo TV si quieres un análisis más sobre este tipo de dinámicas. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.